Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jikook. Bueno, pues a partir de hoy y siguiendo esta tendencia tan linda, voy a empezar a hacerles videos diarios llevando nuestra cuenta. Nos faltan 99 días para el regreso de Jimin y Jungkook, que estamos felices por eso desde el día de ayer. Chartdata comparte: Who de Jimin empata oficialmente con Gangnam Style de Psy como la canción solista de K-pop que más tiempo permaneció en las listas de la historia del Hot 100. ¡Woohoo! ¡Yeah! Ya, el primero. Este es un récord muy importante. Consideran que Psy ha estado ahí desde el 2012, por el amor de Dios, son 13 años. Y hemos tenido que esperar todo este tiempo para que Jimin llegara. Ahora, aquí justamente lo estaban diciendo. Jimin está próximo a lograr el récord histórico en el mercado más grande de la música. Desde Psy y BTS, nadie había podido mantenerse tanto tiempo. Estados Unidos es el mercado más competitivo y con mayor número de suscriptores en todo el mundo. Los artistas asiáticos se enfrentan a una diferencia abismal en contra de los nativos occidentales, y es Jimin, un chico nacido en Busan con orígenes humildes, quien está a punto de lograrlo. Viene otro lanzamiento precioso de parte de los BT21, que ya ven que les digo que yo creo que nos quieren enloquecer o no sé qué. Dice: esto es algo que nunca has visto antes, por el amor de Dios. Estamos emocionadísimos de anunciar que BT21 ahora sí que ha hecho equipo con Friends With You y nos van a traer esta nueva versión de los BT21, sí, volando en el cielo entre las pequeñas nubes. Y está preciosa, es súper colorida, como podemos ver. Esta nueva versión de los BT21 está bien linda y pues próximamente a la venta. Los extraño, nuestra maravillosa artista que cómo trabaja y hace cosas preciosas para Jimin y Jungkook. Bueno, estos te dejan sin aliento, están hermosísimos. Y este es un buen chisme, fíjense. Ya saben cómo me gusta compartir esto de parte de Calico Cat 13. Esta parte de aquí dice: ven ahí Taiwán, escrito por Jungkook. Entonces creo que podría significar veámonos si vienes ahí Taiwán. No estoy seguro de si es una especie de invitación a su casa, pero quién sabe. Yo creo que sí es una invitación a casa de Jungkook. Es decir, no le pones eso a alguien que no quieres volver a ver en la vida. Y además, si sabemos que ahí está su casa, pues es como 1 más 1 igual a 2 enamorados. Yo creo que sí lo estaba invitando. Y este impacto que causó Jimin Rubio, tan así que sabemos que se basaron en él para una película de Disney que se llamaba Red, donde salía un grupo de chicos. Súper confirmado que Jimin era uno de los personajes. Bueno, se basaron en uno de los personajes en Jimin. Jimin ayudó a crear este personaje, así que qué precioso detalle, que siempre es bueno recordarlo, ¿no? Jungkook toma una foto de Jimin y luego dijo: Jimin como una novia. Es una locura, esto es una locura. Qué tan hermoso es Jimin a los ojos de Jungkook. Sí, y aquí lo vemos. Dice: ay, ¿te vas a casar? Dice: él podría ser el novio. No, es una novia. Dice: solo luce como una novia. Bueno, pues sí, precioso nuestro Jimin con lo que sea que le pongan. Hay esta clase de movimiento donde los videos regresan y volvemos a platicar acerca de ellos una y otra vez porque realmente nos impresionan tanto. Dice: no lo entiendes, justo antes de que Jungkook se diera cuenta de la cámara estaba mirando a Jimin, pero el segundo después de cambiar su expresión se convirtió en un chico lindo y actuó incómodo. O sea, de verdad parecía, bueno, sí, es que lo estaba viendo súper intensamente, o sea, no tiene otro nombre. La mirada intensa de Jungkook, y de repente se dan cuenta de que los están filmando y cambia completamente, se sonríe, sacude su cabello y luego se queda así como que muy pensativo. Este, por ejemplo, también me gusta. Dice: cuando te quedas impresionado con tu novio, bueno, que no es tan así, pero ustedes me entienden. Y siempre voy a recordar también este video porque Jungkook estuvo en aquella ocasión muy protector con Jimin.
estaban sentados en la orilla y pues generalmente todo su cuerpo hablaba de que estaba enfocado en Jimin, en lo que estaba haciendo Jimin, y cuando mostraron las fotos del fotofolio de Jimin, efectivamente su reacción de asombro fue maravillosa, pero todo el comportamiento que él tuvo en esta sesión en específico con todos juntos, es que sí es digno de apreciarse cómo juntaban los piecitos y estaban dirigidos la energía del uno hacia el otro, pero creo que más de Jungkook hacia Jimin. El Minini. Sí, otra nueva pues de los BT21, esta colección que se ve súper preciosa. Ay, no inventen, o sea, no puede ser, lo quiero todo, pero ¿por qué me hacen esto? Los silloncitos, por favor, están preciosísimos. Y luego también los tenemos aquí en versión de llaverito, que este es como lo común, ¿no? Sale la versión así como grandecita, que por cierto el Chimi lo necesito en mi vida de verdad urgentemente, pero también a Koya, se ve preciosísimo. La fanbase coreana All for Jimin está recaudando fondos para un proyecto para celebrar el alta militar de Jimin y su 12 aniversario de debut. Se tiene como objetivo honrar su trayectoria y marcar el comienzo de un nuevo capítulo junto a Jimin. Y regresando en el tiempo una vez más, en el 2016, hablando acerca del 9 de marzo, el incidente de Manila, o también el expediente Manila, como muchos lo han llamado. Me muero de ganas de saber qué pasó en ese momento. He elaborado 1,000 millones de hipótesis, pero creo que todas son erróneas, así que por favor explíquenme. Algo que queda claro es que durante este viaje los chicos efectivamente estaban molestos, hubo una reconciliación en el trayecto y luego tuvimos pues sí esas imágenes de ellos dos así, aquí como los vemos escupiendo, son como limoncitos escupiendo, no sé, es una cosa muy rara, pero que eso nos indicaba que ya por fin estaban reconciliados y bien. Existía mucho la hipótesis y yo recuerdo que lo estuve analizando y lo chequé. De hecho, tenemos un video aquí en el canal que es el expediente Manila, parte de lo que investigué y de lo que creo que ocurrió, y muchos se habla acerca de la posibilidad de que el enojo tenía que ver con Jimin y sus dietas extremas. Esa era una de las pues cuestiones que más se habló. También respecto a si en ese momento los chicos pudieron haber decidido comenzar algún tipo de relación, y que era pues digamos un momento de transición probable. En fin, la realidad es que sí, siempre hay mucho que hablar acerca del expediente Manila. Otra noticia feliz: la próxima semana Hobby va a estar en el programa de The Tonight Show con Jimmy Fallon, lo cual nos encanta porque todos los chicos han estado ahí, literal, han estado ahí como grupo y ahora en estas fases solistas también, y ahora sabemos pues que J-Hope va a estar ahí presentando también lo que va a ser su nueva canción. Salió una nueva firma de Jimin, aquí la tenemos. Otro de sus compañeros que también ya sale de su servicio, y lo que le puso era: querido, eres un hombre auténtico de pies a cabeza. Lo que él le pone en coreano significa literalmente que huele fuertemente a hombre, pero idiomáticamente significa alguien que es muy masculino o varonil. Entonces eligen hacer, digamos, esta traducción. Ya hemos hablado que lo de las traducciones también causa unos dolores de cabeza, pero creemos que aquí Jimmy se estaba refiriendo a este compañero como alguien muy varonil al cual él apreciaba de esta manera y admiraba. Realmente pasaste por muchas cosas durante tu servicio militar. Es una pena que no pudiéramos vernos a menudo porque estuviste en misiones con frecuencia. Serás recompensado por todo tu arduo trabajo una vez que salgas. Siempre, siempre felices, unidos, Jimin. Muy bonita dedicatoria que Jimin pone para este compañero, al que, insisto, nos queda claro que sí admiraba mucho, y como nos pone que el servicio para esta persona fue en especial complicado y que siempre estaba en misiones donde pues no se encontraban, lo que Jimin admiraba a esta persona por obviamente las cosas que le puso en esta dedicatoria, así que pues muy interesante. Y creo que con este arte de hecho vamos a cerrar nuestro video el día de hoy. La idea es pues sí que vamos a estar comentando cositas que van ocurriendo con los chicos, noticias, sobre todo hay mucha información que va saliendo todos los días. Créanme que a veces me cuesta a mí un poquito poder decidir para que estos videos no queden súper larguísimos, pero de tal manera que sean entretenidos para ustedes. Por eso es que me ayuda mucho cuando me dejan sus comentarios, así que una vez más les pido que lo sigan haciendo porque cuento con ustedes. Dejo mi agradecimiento en especial a los miembros
miembros del canal que apoyan mucho. Gracias por toda la ayuda que me brindan mes con mes. Los invito también a que ustedes se unan. Créanme que es un granito de arena, pero me ayudan muchísimo y me hacen sonreír cada vez que veo que ustedes pues están aquí conmigo y que forman parte de este proyecto, al igual que los colaboradores del canal, todos aquellos que dejan sus comentarios y que están pues compartiendo conmigo sus ideas y que a veces también me ayudan a mejorar el canal. Por otro lado, los suscriptores, gracias por formar parte de la familia Boys We Love. Y con esto, como les decía, me despido por el día de mañana. Vamos a tener mucha actividad de aquí a que los chicos salgan, lo cual me tiene extraordinariamente emocionada. Todavía me falta la recomendación de Fix, pero es que les tengo que decir que hay ahorita una cuenta que se está dedicando a promocionar Fix de Jimin y Jungkook y todos los días han estado publicando y me he encontrado unas joyitas para el club de lectura, más aparte nuevas historias que quiero que conozcan. Entonces una vez más les pido, espérenme porque les juro que estoy leyendo a toda velocidad, pero está tremendo. En fin, les dejo un abrazo gigante y nos vemos y nos escuchamos en el próximo video.